Jesús el Padre. Mucha gente cree que la Biblia es un libro simple. No es tan así. Vemos en 1 Corintios 3, versículo 19, que dice: porque la sabiduría de este mundo insensatez es para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hay gente que se cree viva, se cree inteligente porque les repitieron cosas que vienen repitiéndose hace 1600 años básicamente, como por ejemplo esto de la Trinidad. Y dicen, bueno, Jesús habló al Padre, entonces Él no es el Padre. Pero bueno, niegan o no quieren ver un montón de versículos que comprueban que Jesús es el Padre. ¿Por qué Dios lo dispuso así? ¿Por qué Dios dispuso la Biblia de esa manera? Y bueno, hay cosas que las podés entender, que son simples, que son fáciles de leer y entender, pero hay cosas que te va a llevar más tiempo, y hay cosas que se disciernen, que son entendibles espiritualmente. Ninguna persona perdida puede agarrar una Biblia y empezar a explicarla, porque el hombre espiritual no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, por eso hay tantas falsas doctrinas, tantos herejes dando vueltas, porque son gente perdida que no va al cielo, no conocen a Dios, no conocen a Cristo, y agarran el libro y empiezan a hablar pavadas que repiten. Solo regurgitan cosas que escucharon por ahí, pero no tienen una verdadera relación personal con Dios, no tienen verdadera y genuina salvación, entonces no saben de lo que están hablando. Y hay muchas personas que por ignorancia también no se dan cuenta de que la verdad que el Espíritu Santo de Dios no le reveló la Trinidad, suponiendo que la Trinidad sea el verdadero Dios. Y el catolicismo no tiene el Espíritu Santo, así que no me puedes venir a decir, no, bueno, esta es la doctrina de Dios y bla, bla, bla. Equivocado. Sos un hereje. Equivocado. No podés. Es imposible que el Espíritu Santo de Dios esté en el catolicismo, el sistema más satánico de la historia. Y si pensás que el catolicismo es cristianismo, la verdad que sos muy ignorante. Nunca lo fue. Y si pensás que es, bueno, Dios no tiene ningún problema con, bueno, no importa que si es Trinidad o no. Sí, importa demasiado, porque estamos hablando de conocer a Dios. ¿Querés conocer a Dios? Bienvenido al canal. Bienvenido. ¿Querés conocer más de su palabra? Bienvenido. Con brazos súper abiertos te recibo. Ahora, ¿querés defender doctrinas satánicas, herejías? Volá del canal, no vuelvas más. Gracias. Así nomás te digo. En este estudio vamos a ver las escrituras que te dicen, las propias escrituras, que te muestran que Jesús es el Padre, una sola persona. Entonces, volviendo a lo que decía también, hay cosas que llevan más tiempo, que tenés que prestar más atención, que no es tan simple la Biblia. La Biblia no es un libro simple. Hay cosas que son simples, hay cosas que no, hay cosas que son más profundas. Pero, resumiendo, si estás salvo, el Espíritu de Dios te revela esas cosas. No la teología, las instituciones religiosas, todo eso es una porquería. Teología, instituciones religiosas, ir a la iglesia, todo eso es una basura. No tiene nada que ver con la Biblia, con Dios, su palabra, no tiene nada que ver. Y hoy, año 2025, estamos en tiempos en los que, como siempre, ¿no? Poca gente es salva. A lo largo de la historia siempre fue así. Poca gente va al cielo, poca gente es salva. Entonces, el que quiera aprender la verdad, bienvenido. El que no quiera, bueno, no voy a perder el tiempo. Podés borrar, podés salir del canal, no ver mis videos y listo, ahorrate, porque esto no es 5 minutos de Biblia. Esto es muchos minutos de Biblia, ¿tá? Porque así debería ser. No 2 horitas al domingo, 3 horitas a lo largo de toda la semana. La vida del cristiano es una vida, no un fin de semana, 3 días a la semana. La vida del cristiano es una vida cristiana, no un espacio pequeño en mi agenda cristiano. Pero bueno, vos fíjate de qué lado estás. Abrí tu Biblia ahora y vamos a Juan. Abrí tu Biblia, así lees y vas a ver que lo que digo, lo que leo está en la Biblia. Así comprobás de que estamos leyendo la Biblia y no interpretaciones y palabras agregadas ni nada, ¿tá? Vamos, y podés pausar el video, podés ir a la Biblia y acompañar con la lectura, que es la mejor manera de aprender. ¿Cómo se aprende la Biblia? Leyendo la Biblia. ¿Cómo se entiende la Biblia? Siendo salvo. No estás salvo, no vas a entender jamás la Biblia. Ahora, Juan 14, del 1 al 11.
Podés pausar en cualquier momento, recuerdo. Juan 14 del 1 al 11 dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es medio como el arrebatamiento, ¿no? Jesucristo sube al cielo, después antes del fin del mundo, antes de derramar su ira, Él vendrá, no toca el suelo, como está escrito en Zacarías. En el arrebatamiento Jesús no toca el suelo, desde el aire Él nos toma. Recibiremos al Señor en el aire, ¿está? Entonces ahí dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ves? Pero bueno, ese es otro tema. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad, no una verdad de por ahí, no. Jesucristo acá está diciendo la verdad, acá Cristo está clamando, afirmando ser la verdad y obviamente la verdad absoluta. Si vos decís yo soy la verdad, estás diciendo yo soy la verdad absoluta, es así. No estás diciendo yo soy una verdad que puedes elegir o lo que sea, no, yo soy la verdad, yo soy el único camino. Fíjense lo que sigue diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te pusiste a pensar que no cualquier hombre dice yo soy la vida, yo soy la vida? Solo Dios puede decir estas cosas. Solo Dios puede decir estas cosas que dice Jesús. Fíjense. Sigamos leyendo. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, nadie viene al Padre, nadie conoce al Padre, nadie se acerca al Padre, nadie va al cielo con el Padre, sino por medio de Jesucristo. Atención. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿O no? Hermano, hermana, ¿sabés quién es el Padre? Sabemos quién es el Padre. Jesucristo. Ahora, los que se están yendo al infierno, no, Jesús no es el Padre. Bueno, dale, bye bye, suerte en el infierno. ¿Qué quiere que te diga? Jesús acá está diciendo: si me conocieseis, si conocés de verdad a Jesús, también a mi Padre conoceríais. No, bueno, pero está hablando del Padre y el Hijo y el Espíritu. No está hablando. Está hablando de una sola persona. Está hablando de una sola persona. Jesús no era trinitario. Jesús no es trinitario. Fíjense lo que dice. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Algo más claro? Trinitarios, negadores de que Jesús sea el Padre, y otros herejes, ¿no? Que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús no es el Padre, que Jesús no es Dios, y que todos unos herejes. Jesús es Dios, Jesús es el Padre, y lo vamos a comprobar desde las Escrituras. Pero tené la paciencia, ¿tá? Esto no es 5 minutos de Biblia y te hablo así, ay, Dios tiene un plan para tu vida y listo. No, esto es estudio serio de la Biblia. ¿No querés eso? Volá del canal, listo. No mires más mis videos. Así de corta. ¿Querés aprender? Bienvenido. Bienvenida. Quien seas. Ahora, Jesús dice: si me conocieseis, a ver, si conocés a Jesús, conoces al Padre. Y encima dice: y desde ahora le conocéis. Eso le está diciendo a sus discípulos. Y desde ahora le conocéis. Y la habéis visto. ¿Algo más claro? Bueno, vamos a seguir. Versículo 8. Felipe le dijo: Señor, un solo Señor, ¿quién será? Señor Jehová, Señor Jesús, el mismo. Bueno, Señor, aparte, si le llamás Señor con mayúscula a Jesús, lo estás llamando Señor Dios, Le estás llamando Señor. El único Señor es ¿quién? Jehová. Único Señor, un solo Señor. Si le llamás Señor a Jesús, lo estás llamando el Padre, lo estás llamando el Señor Dios Todopoderoso. Así que no me vengas con esa hipocresía trinitaria. Bueno, Él es Señor, pero Él es otro Señor. El Señor, el Hijo. No me venga con chamullo, con jueguito de palabras. El jueguito de palabras lo usa Satanás. Acá es Biblia, Biblia, Biblia. No teología, no filosofía.
Biblia. Señor, o sea que el que diga que Jesús es el Señor, está diciendo Jesús es Dios, Jesús es el Padre, porque el único Señor es Jehová, el único Señor es el Señor Dios Todopoderoso. Jesús mismo dijo, no se puede servir a dos señores, no podéis servir a dos señores. La Biblia claramente dice, un Señor, uno. Si llamás Señor con mayúscula a Jesús, lo estás llamando, le estás dando el título de Jehová, el título del Señor Dios Todopoderoso. En el Antiguo Testamento, Jehová es Dios de dioses, Señor de señores. Jesús es Rey de reyes, Señor de señores. ¿Algo más claro? Échale agua. Una sola persona. Él comparte los atributos del Padre porque Él es el Padre. Él comparte los títulos del Padre porque Él es el Padre. Es así. Si le decís Señor, que quede bien en claro, si vos, seas quien seas, le estás diciendo Señor, con mayúscula, con S mayúscula, Señor Jesucristo, y encima también le decís Señor de señores, vos lo estás llamando Dios, lo estás llamando Dios Todopoderoso. Estás diciendo que, afirmando con tu boca que Jesús es el Padre, porque no hay otra manera de ponerlo. Así que vos fíjate. Sin pero, sin excusa. Si llamás Señor a Jesús, vos lo estás llamando Dios. Señor con mayúscula. Otra vez, Señor con mayúscula. Adonai. Ahora, volvemos a leer el versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y ya voy a hacer un video sobre los corazones endurecidos. O sea, le pasa a mucha gente. Por más que o sea, ya voy a hacer un video sobre eso. Pero fíjense que Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Dónde está el Padre? ¿No? ¿Dónde está el Padre? ¿Quién es el Padre? O muéstranos al Padre, queremos ver al Padre. ¿Dónde está el Padre? ¿Y el Padre? ¿Y el Padre? ¿Querés leer? Versículo 9, en voz alta. Lee en voz alta. No tengas vergüenza. ¿Tenés vergüenza de la palabra de Dios? ¿Te da vergüenza? Lee en voz alta. Juan 14, versículo 9. En voz alta, léelo, seguí la lectura. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué excusa vas a poner, hereje? ¿Qué excusa vas a poner? Pero nada. Pero nada, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Estás viendo al Padre, Jesús es el Padre. ¿Ves? Hay un grupo de gente que no cree en la Biblia y hay un grupo de gente que cree en la Biblia. Y somos muy pocos los que creemos en la Biblia. Jesús no miente, ¿sabías? No sé si sabías, Trinitario. Claro, tu Jesús es otro, es el anticristo. Tu Jesús, el anticristo, miente todo el tiempo. Por eso vos no estás acostumbrado, Trinitario, al verdadero Jesús que no miente. El Jesús católico, ese anticristo de la Trinidad, ese miente todo el tiempo, si es el sistema más mentiroso que hay, el catolicismo. El verdadero Jesús no miente. El verdadero Jesús de la palabra preservada de Dios no miente. El verdadero Jesús judío no miente. No miente. Jesús no miente. ¿Él miente? Recuerden el contexto. Acá estamos hablando de judíos en Israel. No Palestina, ¿tá? Israel. Acá estamos hablando de judíos en Israel. Si Jesús no fuese el Padre, Él tenía que haber muerto. Habría blasfemado a Dios si Él no es el Padre. ¿Eso pensás de Jesús? Mucho cuidado con la gente tiene unas ganas de irse al infierno tremendas. Es impresionante. Yo me quedo cada vez más maravillado de las ganas, lo que tiene la gente de irse al infierno. Y te mienten en la cara. No, pero yo creo en Jesús. Sí, eso le van a decir en el fin del mundo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y Jesús le va a decir, ¿quién sos? Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. ¿Te imaginas Jesús diciéndote, ¿quién sos? Nunca te conocí, nunca fuiste salvo. Y la gente horrorizada diciendo, pero yo creía en ti, Señor Jesús, yo creía en tu palabra. Mentira, no creías en la palabra. Te engañaste a vos mismo toda tu vida, pensando que ibas al cielo, porque ibas a la iglesia, porque decías, sí, Jesús me salvó y nunca tuviste genuina y verdadera salvación. Te importó
un comino la palabra, y en el fin del mundo, claro, ahí sí tenés ganas de ir al cielo, ¿no? Claro, ahora no. Un montón de gente se va a llevar una gran sorpresa en el fin del mundo. Cuando vean al verdadero Jesucristo, el único Señor Dios Todopoderoso. Y Jesús avisó, ¿eh? Jesús dijo, hay muchos de los que están acá que no verán la muerte, no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Impresionante la ceguera de la gente, pero ¿sabes qué? La gente quiere ser ciega. Nadie le apunta un arma con la cabeza para que crean en herejías. Ellos quieren creer en herejías. Listo, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo te quiero mostrar la palabra para que te salgas de las herejías. ¿Querés quedarte en las herejías? Es una elección tuya. ¿Está? Yo no tengo que arrastrarme por nadie para que se convierta. No me tengo que arrastrar, ir atrás de nadie para que se convierta, para que crean la palabra. Eso es personal. Eso es una decisión personal de cada persona. Dios da libre albedrío para que o lo elijas, lo rechaces. Es así. ¿Está más claro? Jesús es el Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Jesús caminando en el agua, y recuerden este versículo, haciendo milagros, caminando en el agua, haciendo un montón de cosas, y Él no es Dios, y Él no es el Padre. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué tenés en el espíritu que no lo ves? Y así, como mucha gente en esa época. Es impresionante, pero ¿saben qué? Eso es la ignorancia y la dureza del corazón del hombre. Por eso, no estás bien con Dios si no te diste cuenta que Jesús es el Padre. No estás bien con Dios, ¿eh? Me parece que no te estás yendo al cielo, ¿eh? Si rechazás, ahora, si estás recién aprendiendo, recién salvo, bueno, en algún momento Dios te va a revelar. Jesús es el Padre. Ahora, venís hace años diciendo, no, Jesús no es el Padre, que la Trinidad, yo defiendo la Trinidad, no, y no quiero saber nada, no quiero... No te estás yendo al cielo. No te estás yendo al cielo. Si hay algo que acontece después de genuina y verdadera salvación, es que Dios se te revela quién es Él. Y acá lo confirmamos con la palabra, ¿eh? Yo no estoy inventando nada. Jesús le dice, hace tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿aún no me has conocido, Felipe? ¿Cómo me decís? ¿Cómo me decís que dónde está el Padre? Yo soy el Padre. Yo soy el Padre. ¿Cuántas veces no dijo Jesús, yo soy? Todo el tiempo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Los judíos queriendo apedrearlo varias veces porque él estaba caminando sobre Israel, clamando ser Dios. ¿Sabías por qué lo crucificaron a Jesucristo? Entre tantas otras falsas acusaciones que le hicieron, el hecho de Jesús muriendo en la cruz muestra el odio tanto de judíos y gentiles contra Dios. Crucificaron a Dios en la cruz. Zacarías 12:10, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y en Zacarías 12 está hablando Jehová. Fue crucificado Jehová. El mundo odia a Dios. El mundo odia a Dios. Y lo demostró en la cruz. Pero ¿sabes qué? Dios de las cosas malas hace de cosas buenas. Todo ese odio del mundo Jesús lo aguantó. Lo soportó para salvar a los pecadores. Para salvar a los que se arrepientan y crean en Él. Mirá a Dios qué bueno que es. Se fumó todo el odio del mundo, el rechazo, para llevar a gente al cielo. Cielo que no merecemos. Sí, envió a su Hijo, sí, bueno, pero tenés que entender que la Biblia es más profunda de lo que lees. ¿Se entiende? Y ya lo vamos a ver, porque hay mucha gente, no, bueno, pero el Hijo, el Padre, ya, calmate, católico, calmate. Calmate. Yo sé que tenés ganas de ir a adorar a la Santísima Trinidad, ¿no? A la Basílica. Andá si querés. Yo no te lo recomiendo. Pero bueno. ¿Ves? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hay una distinción entre el Padre y el Hijo. ¿En qué sentido? Cuerpo. Carne. ¿Cuál es la carne de Dios? ¿Cuál es el cuerpo de Dios? Jesucristo, ¿no? El Hijo, mejor dicho así, el Hijo. El Hijo, que él mismo dijo Jesús, mi carne es el que come mi carne es lo que daré, el pan es mi carne que daré,
para que muchos sean salvos, básicamente, ¿no? Derramó su sangre. La parte física, el cuerpo físico, táctil de Dios. Dios sufrió en la carne. El Hijo es la carne. El cuerpo ese que sufrió, el Cordero de Dios inmolado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Padre es el alma. El Padre es el alma. Por eso se dice el Dios invisible. No puedes ver un alma. No puedes ver el alma fácilmente. No puedes ver un alma. Hay cosas que no se ven. Y el Espíritu Santo. 3 partes, un solo Dios. Es así de simple. No son 3 personas, es una sola persona. Ahora, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y otra cosa, Dios es omnipresente. Su alma puede estar está en el cielo, pues su espíritu está en donde Él quiere que esté. Él es omnipresente. Jesús puede estar en muchos lados. ¿No dijo Jesús? En donde haya, básicamente, estoy parafraseando, donde hay 2 congregados en mi nombre, ahí estaré entre ellos. Jesús es omnipresente, Jehová es omnipresente, porque Jesús es Jehová, Jesús es el Padre. ¿Cómo haría entonces Jesús para estar en varios lugares al mismo tiempo? Se juntan 2 cristianos en Argentina, se juntan 2 cristianos en Estados Unidos, se juntan 2 cristianos en Japón. ¿Qué? Espera que todavía no sale mi avión. Me espera que mi padre, me pague el pasaje del avión. Espérenme. ¡No! Jesús es omnipresente. Porque Él es Dios, Él es Jehová. ¿Qué vas a decir ahora, no? Jesús es... ¿Qué vas a decir? ¿Vas a ir en contra de la Biblia? ¿Vas a atacar a Jesús diciendo que es una semidivinidad, es un semidios, es un tercio de Dios, es una tercera parte? ¿Es la segunda, tercera persona de la Trinidad? No. Pavada. La gente inventa pavada que no están en la Biblia. La Biblia exalta a Jesucristo. La Trinidad no lo exalta. Y encima es un falso Cristo el de la Trinidad. Porque es el Cristo católico. El falso Cristo. El anticristo. Ese es el Jesús de la Trinidad. El verdadero Jesús es una sola persona. Es el Señor Dios Todopoderoso. Es el Creador. Y ya lo vamos a ver. Fíjense. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y muchos piensan, bueno, pero ¿por qué no dice él directamente? Lo dijo acá. Acá dijo directamente que él es el Padre. Después ya vamos a ver que dice, yo y el Padre uno somos. No se trata también de las cosas que él, de cómo diga, ¿no? Porque dice, bueno, pero creedme que yo soy en el Padre. No, debería decir ahí, creedme que yo soy el Padre. No quieras corregir a Dios. Dios sabe muy bien por qué escribió de esa manera. Porque, recuerden, Jesús, Dios, hizo milagro tras milagro tras milagro, y aún así la gente no se convirtió. Es más, en la parábola, perdón, en la... ¿cómo se llama? En el pasaje bíblico del rico en el infierno, Abraham le dice al rico, no se persuadirán si no escuchan a Moisés y los profetas, no se persuadirán aunque uno se levante de los muertos. Y así sucedió. Jesucristo resucitó de los muertos y el mundo entero no se convirtió. No se trata de ver milagros y ver y creer, sí, bueno, creemos que sos el Padre, creemos esto, no se trata de eso, se trata del corazón del hombre, corazón que es maligno y corrupto. Por eso Dios hoy, en esta dispensación, dispuso que sea por fe. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Porque ya a lo largo de toda la historia los hombres vieron milagros de Dios, cosas tremendas de Dios, y aún así adoraron otros ídolos o dioses, pecaron gravemente, se alejaron de Dios, odian a Dios, el mundo odia a Dios. ¿Es culpa de Dios? No, es culpa del hombre. Por eso Dios valora cuando creen en su palabra, cuando creen sin haber visto. Dios valora mucho eso. Y cuando son humildes, Dios valora mucho la humildad. Ya muchos años pasaron de la historia en los que Dios hizo milagros grandes, enormes, en la cara de mucha gente, y aún así le dieron la espalda, y aún así lo rechazaron. Y ya voy a sacar un estudio sobre eso. No se trata de ver milagros y ver para creer. No se trata de eso. Dios conoce el corazón de los hombres. Dios sabe muy bien por qué escribió de esta manera y por qué
puso en un misterio la divinidad, ¿no? El misterio de la piedad. Porque Él valora cuando uno escudriña la palabra. Él valora cuando uno estudia la Biblia y no se conforma a este mundo que te dice que Dios es la Trinidad. Es lo más mundano que hay, la Trinidad. Los católicos son lo más mundano que hay. Ellos inventaron el tema de la Trinidad. Y muchos toman eso de la Trinidad como doctrina básica cristiana. No, no es doctrina cristiana, es doctrina satánica. Es la principal doctrina del catolicismo. Lee el catecismo, ya mostré en mis videos. Eso no es doctrina bíblica. La palabra Trinidad y el concepto de Trinidad no aparecen en la Biblia en lo que respecta a Dios. En lo que respecta a Satanás, sí. El diablo, la bestia, el falso profeta. Ahí está tu Trinidad. La vas a encontrar en Apocalipsis. Así de corta. Ahora, sigamos. Sigamos. Juan 21. Juan 21. Versículo del 4 al 6 dice: Y al amanecer, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, esto es después de la resurrección, ¿no? Entonces Jesús les dijo, hijitos. ¿Qué dice? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Quién diría esto sino el Padre? Hijitos, hijitos míos, hijos. Hijos, hijitos, ¿quién dice? ¿Quién? A ver. El Padre, Jesús es el Padre. Hijitos, te está diciendo acá. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vos ves a Jesús, ves al Padre. El Padre estaba caminando en Israel hace casi 2000 años. El Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús es el Padre. Después de resucitar, les dice a sus discípulos, ¿no? ¿Qué les dice? Hijitos. Hijitos. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la multitud de peces. Otro milagro. Y no es Dios. Jesús no es el Padre. Vos estás enfermo, vos estás loco. Así, hacía milagros. Y no es Dios. Nah. La gente está... ¿Ven? El problema de la gente, la dureza de corazón, la cabeza dura de la gente. Que no quieren aceptar y no quieren usar la conciencia, la cabeza, el corazón, el espíritu para creer en la palabra. Pero eso es un problema del ser humano, ¿eh? Porque mismo los discípulos tenían dificultades con creerle completamente a Jesús y un tema de la fe. Y con el tema de la fe. Fíjense esto. Acá Jesús les dice hijitos, ¿no? Acá en Juan. Y después dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y hizo un milagro, ¿no? Multiplicó un montón de peces. O sea, ya no podían sacar la red de tantos peces que tenían, ¿no? Fíjense lo que dice el Salmo 146. Fíjense, Salmo 146, del 5 al 8. Salmo 146, versículo 5 al 8. Fíjense esto. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, Israel, ¿no? Jacob es un sinónimo de Israel. Cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Dios no miente, Jesús no miente. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Jesús no miente. ¿Jesús mintió acá cuando dijo hijitos? Versículo 7, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. ¿Te pensás que Jehová no es capaz de hacer milagros para darle pan, o sea, comida, alimento a los hambrientos?
Claro que sí, obviamente. Dios es capaz de hacer eso porque Él es todopoderoso. ¿Y Jesús? ¿Y Jesús? Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¡Pum! Lleno de peces. Milagro, al toque. ¿Quién hace eso? El Padre, nadie más. Por su propio poder. Y Jesús con su propio poder hacía las cosas. No, bueno, pero Él decía que el Padre... Él es el Padre, genio. Él es el Padre. Jehová liberta a los prisioneros. Atención. Jehová liberta a los prisioneros. Jehová abre los ojos a los ciegos. Recuerden, comparen escritura con escritura. Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Vamos a ver esto de Jehová, recuerden. Obviamente, este Salmo 146 habla de Jehová, de Dios el Padre, ¿no? De Dios, ¿tá? De la divinidad. Y fíjense que dice que da pan a los hambrientos, liberta a los prisioneros, abre los ojos a los ciegos. Tengan bien en cuenta eso. Vamos ahora, si querés dejar tu dedo acá para separar, ¿no? Para ir y volver cuando quieras. Deja tu dedo acá en Salmo 146. Pero pasemos a Mateo 9. Mateo 9. Versículo del 1 al 2. A ver. Bien. Y después vamos a saltar a más versículos. Pero fíjense. Mateo 9, versículo 1 y 2 dice. Y entrando él en una barca. ¿Quién es él? Jesús. Y entrando él en una barca. Y pasó al otro lado. Y vino a su ciudad. Versículo 2. Y he aquí, le trajeron a un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: brother, hermano, loco. No, no dijo eso, dijo hijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué estás leyendo ahí? ¿Qué dice? Hijo. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Si yo escucho eso, es el Padre que está hablando. Porque Jesús es el Padre. Lo estás viendo en la Biblia. Ahora, una cosa distinta es que lo estás viendo y no lo querés creer. Bueno, ahí el problema es tuyo. Arreglate después con Dios. Y encima fíjense el contexto. Acá no lo puse en la pantalla, pero si querés seguir leyendo, dice... Versículo 3. Mateo 9, versículo 3, fíjense. Y he aquí, ciertos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Te hago una pregunta, Trinitario. ¿Tienen razón los escribas? ¿Los herejes como vos, Trinitario, tienen razón? ¿Que pensaban que Jesús blasfema? ¿Porque ellos pensaban que Jesús no era el Padre? ¿Ellos pensaban que Jesús no es Dios? Al igual que vos, si sos Trinitario. O si sos, viste, porque hay distintas ramas de trinitarios, hay distintas ramas de todo tipo de herejes. O si vos crees que Jesús no es Dios, para vos, que crees que Jesús no es Dios, para vos que crees que Jesús no es el Padre, ¿qué haces con esto? ¿Estás del lado de los escribas que dijeron, este blasfema? Te hago una pregunta, ¿tienen razón los escribas acá? ¿Jesús blasfemó? O sea que Jesús pecó. ¿Jesús es un pecador para vos? ¿Qué te pasa? ¿Ves que es una locura ser un hereje? ¿Ves que es una locura pensar todas estas cosas? No creer en la Biblia, no creer en su palabra. ¿Ves que es una locura? ¿No estás diciendo que Jesús es un pecador, un blasfemador? ¿Que él decía ser alguien que no era? ¿Que él se hacía pasar por alguien que no era? ¿Eso estás queriendo decir? ¿Vos que afirmás que Jesús no es el Padre? Pero nada, hacete cargo de lo que crees. Pon el pecho y hacete cargo. ¿Vos crees que Jesús es un mentiroso? ¿Vos crees que Jesús es un hipócrita? ¿Vos crees que Jesucristo, el santo, bendito Jesucristo, es un mentiroso? Claro, seguro pensás que te vas al cielo. Ajá, sí, te va a aceptar y todo. Sí. Yo creo que Jesús es un mentiroso, pero Él me salvó y me voy al cielo. Anda a bañarte.
Rata. Son una rata. Versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Quién es? A ver, ¿qué otra persona, si no Dios, conoce los pensamientos de los hombres? Dios conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Jesús conoce los pensamientos de los hombres. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el Padre. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús sabía lo que pensaban. Nadie, sino Dios, sabe lo que los otros hombres piensan en su interior. Versículo 5. Porque es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Esto está hablando Jesús. Pues para que sepáis, versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre es Dios, que Jesucristo es el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre es Dios, porque tiene la potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús no negó, Jesús no se quedó bueno, perdón, yo no soy el Padre. Cierto. No, dijo, así para que vean que el Hijo del Hombre tiene, poder para, potestad para perdonar pecado. Ahí está, toma tu lecho y anda. El Señor Jesús, el Padre. ¿Te pensás que Jesús se achicó ante esta manga de herejes que decían él blasfema? Que pensaban dentro de sí, él blasfema. Y en otro pasaje paralelo dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ¿por qué Jesús anda perdonando pecados, no? Fíjense. ¿Qué dice Jesús, el Padre? ¿Qué dice? Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, ¿estás viendo esta palabra? ¿La estás leyendo con tus propios ojos? ¿O qué pasa ahora? ¿Cuál es el problema ahora? ¿Cuál es el problema? Siempre tienen un problema los herejes. Siempre un problema, un pero. ¿Pero qué vas a decir? A ver. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Jesús es el Padre. Sigamos. Pasamos al versículo 20 de este mismo capítulo. Y dice: y he aquí, una mujer que estaba enferma de flujo de sangre por ya 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tan solo tocare su manto, seré sana. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: hija. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hija. Porque Jesús es el Padre. Hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sana desde aquella hora. ¿Por qué? Porque Jesús es el Padre. Él habló, ¡pa!, quedó sana. Porque Jesús es el Todopoderoso. Por eso tiene todo el poder de hacer milagros, caminar por el agua, resucitar a los muertos. Porque Él es el Todopoderoso. ¡Qué locura! La gente, es impresionante cómo no creen en la Biblia. Es impresionante. Y ponen excusas, sacan ciertos versículos de contexto para decir: no, Jesús no es el Padre porque... anda a bañarte. ¿Y esto? ¿Qué decís con esto, Una cosa no quita la otra. ¿Y esto? Y a ver, esta misma gente no tienen problema con que... Porque si Jesús no es el Padre, Él hubiera... como dije hace un rato, él hubiera tenido que ser apedreado por dar falso testimonio. Si él no es el Padre, Jesús hubiera venido a dar un falso testimonio. Es una locura pensar eso. Él tendría que haber sido apedreado supuestamente entonces, por dar falso testimonio, que él no es Dios, él no es el Padre. Entonces apedréenlo, porque eso dice la ley judía. Y Jesús, a ver, qué locura, estás pensando que Jesús es un pecador, que mintió, que dio falso testimonio. ¡Estás loco!
entonces no estamos yendo todo al infierno. Porque si Jesús no es el Padre, Él mintió. Su sangre no es limpia. Su sangre no es la sangre de Dios, no es sangre sin pecado. Entonces no nos puede limpiar de pecado. Entonces no estamos yendo todo al infierno y al lago de fuego. Y seremos atormentados día y noche para siempre y siempre y siempre. Listo, ya está. Listo, no tenemos más esperanza. ¿Ven? ¿Ven que cuando Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, Él no miente? ¿Ven que cuando Jesucristo dice la verdad es la verdad absoluta? El único que cumplió la ley fue Jesús. Y si vos pensás que Jesús no es el Padre, Él no estaría cumpliendo la ley, porque Él hubiera dado un falso testimonio. Así que Jesús no se equivoca, los seres humanos se equivocan, y mucho más los herejes, están en recontra error los herejes, que dicen que Jesús no es de Dios, que Jesús no es del Padre, unos herejes totales. Versículo 27. Y partiendo Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y llegado a casa, los ciegos vinieron a él, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Sí, Señor, Adonai. Señor, un Señor. Señor Jehová, Señor Jesús, un Señor. Señor con mayúscula. El Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Jehová o Jesús? El mismo, la misma persona. El Hijo es el Padre es el Hijo, y ya lo vamos a ver. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Quién, sino Dios, les toca los ojos y se les abren a ciegos de nacimiento? Perdón, acá hay un ciego de nacimiento, pero estos ciegos, no dice acá en claro si es de nacimiento o no. Pero acá están los ciegos. Y ya vamos a ver el que sí era ciego de nacimiento. Ya vamos a ver. ¿Quién sino Dios les toca los ojos a ciegos y abren los ojos? Y fueron abiertos los ojos de ellos. Dios, el Padre. Jesús es el Padre. A mí me impresiona lo atrevidos que son los herejes. Cómo mienten sobre la Biblia. Cómo mienten sobre Dios. Cómo mienten sobre Jesucristo. Es impresionante. ¿Qué decía? Vamos a comparar escritura con escritura. Jesús, les recuerdo, ¿no? Saltamos al versículo 27, ¿está? Entonces, Jesús les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos, ¿no? ¿Qué decía el Salmo 146? Jehová abre los ojos a los ciegos. Jesús es Jehová. ¿Te gusta bien? Y si no te gusta, arreglate. Eso dice la Biblia. Jesús no es el Padre. Anda mariconea a otro lado entonces. Acá no. ¿Algo más claro? Jesús le... ¿Algo más claro? ¿Algo más claro? Más aclaro, echale agua, echale, no sé, diamante líquido, no sé. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jesús viene, agarra y ¿qué hace? Le llama hijo, le llama hija. Después dice, ¿y después qué hace? Abre los ojos a los ciegos. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová. Y Jehová abre los ojos a los ciegos. Tanto los ciegos físicamente como los ciegos espiritualmente. Jesús, o sea, Jehová, cuando salva a la gente, lo salva Dios, ¿eh? La gente no se salva con sus falsos evangelios, la gente no se salva, la gente no va al cielo con falso evangelio. Eso de recibir a Cristo en tu corazón, hacerlo Señor de tu vida, hacerlo tu Señor y Salvador, ir a la iglesia, nada. Esas estupideces no te llevan al cielo, al contrario, más rápido te mandan al infierno.
Eh, Cuando la gente es salva por Jesucristo, por Dios, por la misma persona, Dios te abre la ceguera espiritual. Ya no sos ciego espiritualmente, ya ves las cosas. Entendés la Biblia, la abrís y la entendés y ves ciertas verdades y después empezás a ver más verdades. Dependiendo qué tanto hambre de la verdad tengas. Cuanto más quieras saber, dentro de buenos términos, y Dios te va a revelar a su tiempo las cosas. Dios abre los ojos a los ciegos. Cuando eras una persona perdida, hermano o hermana, eras un ciego o una ciega. Ahora estás salvo, estás salva, ya no sos ciego, ya no sos ciega. Ahora ves las cosas. ¿Se entiende? Jesús, o sea Jehová, abre los ojos a los ciegos, tanto físicos como espiritualmente. Ahora, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Vamos a Juan 9 ahora. Yo no entiendo cómo puede haber gente que no lea esto y diga, no, bueno, Jesús no es el Padre. Y bueno, ¿sabes qué pasa? Están ciegos, por eso. Estás ciego. Si lees esto y no ves, es porque estás ciego. Estás ciego. Así de simple. Juan 9, del 1 al 7. Y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, porque él es el Padre. Si lees Zacarías, vas a ver que Jehová se envió a sí mismo. Sí, eso dice la Biblia. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Arreglate. La Biblia, lo que está escrito, está escrito. La gente lo tendría que aceptar, pero hay gente que no acepta lo que está en la Biblia. Por eso mueren y se van al infierno, porque no creen en la palabra de Dios. ¿Cómo Jehová se va a enviar a sí mismo? Y lees Zacarías y vas a entender, genio. Sé salvo y vas a entender. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y ahí, bueno, en el capítulo nos muestra todos los eventos, pero fíjense en el versículo 32 lo que dice, desde el principio del mundo no fue oído que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Compara este versículo, deja tu dedo acá en Juan 9:32. Deja tu dedo acá en Juan 9:32 y compara con Salmo 146:8. Sí, Salmo 146, versículo 8. Jesús abrió los ojos a los ciegos y no a uno solo, a muchos. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jesús abre los ojos a los ciegos. Compará, andá y volvé, compará, quédate toda la noche si querés, a ver, no sé. Compará, lee y cree en la Biblia. Eso debería hacer todo predicador, todo enseñador, incentivar a que la gente lea por sí misma y crea personalmente en la Biblia y que prediquen sana doctrina, no pavadas, estupideces de por ahí. Jehová abre los ojos a los ciegos. ¿Qué hizo Jesús? Las obras de Dios, porque Él es Dios. Desde el principio del mundo no fue oído que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Jesús es el Padre. Vamos a seguir. Marcos 2. Puedes pausar, ir a la escritura. Bueno. Marcos 2. Marcos capítulo 2 del 4 al 12 dice: Y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, dijo, hijo,
Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Padre. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados allí unos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué te pensás que hizo Jesús? Ya vimos un versículo paralelo a esto, ¿no? Pero ¿qué hizo Jesús? Ah, sí, tienen razón, disculpen. Yo no soy Dios, yo no soy el Padre. No conocés a Jesús, ¿cierto? No conocés a Jesús, por eso no conocés que es el Padre. Versículo 8. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis en tu cara, para que vean que yo soy Dios, toma. Versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Para que sepáis, te los traduzco en criollo, para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, es Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante él, el paralítico, se levantó y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, nunca tal hemos visto. Los milagros que Jesús hizo nunca habían sido hechos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es el Padre. ¡Qué locura esta gente! Que niegan lo que está escrito en la Biblia. Marcos 5. Vamos a seguir viendo cómo Jesús es el Padre desde la Biblia, no desde yo soñé y yo tuve una visión. No, la Biblia. No mi teología, lo que escribieron tales personas. ¿Qué me importan todos esos herejes que escribieron? A mí me importa la Biblia. Y a vos te debería importar también qué dice la Biblia. Marcos 5. Del 25 al 34. Y una mujer que padecía flujo de sangre por ya 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y no había mejorado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré sana. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y enseguida Jesús, sabiendo en sí mismo el poder que había salido de él, el Todopoderoso, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. O sea, Jesús sabía todo, ¿sí? Solo que actuó de esa manera para que la mujer reconociera, ¿se entiende? Para que la mujer pase al frente, digamos así, para que la mujer pase al frente, ¿se entiende? ¿Está? Versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué le dijo? Hija. Acaba de hacer un milagro tremendo y le dice hija. ¿Por qué? Porque Jesús es el Padre. Así de simple. Marcos 10:24. Pasemos ahora a Marcos 10:24. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo otra vez, les dijo... ¿Qué les dijo? ¿Cuál es esta palabra? ¿Cuál es esa palabra? ¿La estás leyendo en tu Biblia? ¿La estás viendo con tus propios ojos? ¿Estás viendo quién está hablando esta palabra? ¿Quién la está diciendo? Jesús.
Respondiendo otra vez les dijo: hijos, porque Él es el Padre. ¿Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más claro, échale agua. Mateo 14, del 24 al 27. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mateo 14, del 24 al 27, recuerden. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, o sea. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy. Fíjate mi video sobre Jesús diciendo: yo soy, Jehová, yo soy, Jesús, yo soy, Jehová, yo soy. Bueno, todo ese tema. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Vieron? Sus discípulos vieron milagros y convivieron con él mucho tiempo, y fíjense la falta de fe del hombre, que mismo así, y la falta de cómo uno se olvida de Dios a veces. Y fíjense que sus mismos discípulos lo ven caminando, andando sobre el mar, y piensan: un fantasma, en vez de decir: es el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor hace milagros, el Señor esto, el Señor el otro, el Señor cura, el Señor sana, abre los ojos a los ciegos. ¿Ven? Y cómo se olvidaron de la Escritura. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová, y ya vamos a ver que Jehová camina sobre las ondas del mar. Vas a ver, y lo vamos a ver, y vamos a revisar. Vos y yo que me estás escuchando vamos a ver las Escrituras. Las Escrituras dicen la verdad. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, eso medio que falta de fe de los discípulos. Porque después de todos esos milagros, medio que faltó un poco de fe para verlo y decir: ah, es el Señor. El Señor hace lo que... Él es todopoderoso, entonces él puede hacer lo que sea. Pero resulta que no tenían todo el conocimiento espiritual, porque tampoco el Espíritu Santo les fue dado a los discípulos antes de la cruz, ¿se entiende? Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, Juan 6, vamos a Juan 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, del 19 al 20. Y cuando hubieron remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Jesús andaba sobre el mar. Y tuvieron miedo, pero él les dijo: yo soy, no temáis. ¿Quién es el único que anda sobre el mar? ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez? ¿Tiene la Biblia la respuesta? Claro que sí. Pasa que tenés que creer en la Biblia. Hay mucha gente que hace muchas preguntas, pero no quieren las respuestas. Por eso yo no me caliento mucho con muchas preguntas, porque hay mucha gente que hace preguntas solo para molestar. Como aquellos saduceos que no creían en la resurrección y le hicieron una pregunta a Jesús sobre la resurrección. ¿Para qué preguntaron si no creían en la resurrección? Bueno, así hay mucha gente que hace preguntas solo para perder el tiempo. No quieren la respuesta, solo hacen preguntas para molestar nomás. O sea que Jesús anda, ¿qué dice? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Jesús andaba ¿por dónde? Sobre el mar, ¿no? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús andaba sobre el mar, básicamente dice acá también. Vamos a Job, abrí tu Biblia, o sea, anda con tu Biblia al Job, capítulo 9, al capítulo 9 de Job. Job, capítulo 9. Job, antes de Salmos, viene Job. Job, capítulo 9, versículo 8. Y fíjate con tus propios ojos, ¿quién es el que anda sobre el mar? Y no vengan con excusas que no, bueno, él también puede porque, bla, 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 bla. Lee bien el versículo. Job 9. Job 9, en el contexto, ¿quién está hablando? O sea, ¿sobre quién está hablando? En el contexto del capítulo, Dios. Dios, 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 un solo Señor, Jehová, el Padre, el Señor, Dios. ¿Y qué dice sobre Dios? Job 9, Job capítulo 9, versículo 8, dice: Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Él solo.
Él solo. Él solo extiende los cielos y Él solo anda sobre las olas del mar. Jesucristo, Jehová, un solo Dios, una sola persona. Jesús es el Padre. ¿Qué querés hacer? A ver. ¿Qué querés criticar? ¿Qué querés criticar a Jesús? ¿Cómo vas a hacer eso si vos no sos el Padre? Salí del mar. ¿Eso vas a decir, hereje? ¿Eso vas a decir? ¿Vas a acusar a Jesús de hereje, de mentiroso, de impostor? ¿Eso le vas a decir? ¿Vos querés juzgar a Jesucristo? ¿Vos querés juzgar a su palabra? ¿Vos que crees que Jesús no es el Padre? ¿Vos le vas a decir a Dios quién es Él? ¿Vos vas a explicar a Dios? Yo explico a Dios y porque lo conozco. Y yo no digo que Él es un mentiroso. ¿Qué le vas a decir a Jesús? Salí del mar, salí de ahí. Solo Jehová puede andar en el mar. Vos no sos Jehová. ¿Eso le vas a decir? Enfermo. No te estás yendo al cielo, Trinitario, hereje. Vos que crees que Jesús no es el Padre, seas quien seas. Vos que crees que Jesús no es Dios, seas quien seas. No te estás yendo al cielo. Qué loca que es la gente. ¿Eso le van a decir a Jesús? No, vos no sos el Padre. ¿Eso le vas a decir a Jesús? Hacete cargo de lo que crees, Hacete cargo de lo que crees. La Biblia dice que Jehová, o sea que Él solo, Dios solo, extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Y la Biblia también dice que Jesús anda sobre el mar. Lógica simple, Jesús es Jehová, Jesús es Dios. El único, Él solo anda sobre las olas del mar. ¿Querés tratar a Jesús de mentiroso ahora? No, Él no es el Padre, Él esto, Él el otro. No te estás yendo al cielo, así nomás te digo. Vamos a ver un par de versículos más. Vamos al Salmo 65. Salmo 65, versículo 7. Dice: el que calma el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Palabras clave: el que calma el estruendo de los mares y el estruendo, el estruendo de sus ondas, ¿no? El estruendo de sus ondas. Que está hablando de quién? De Jehová, del Padre, de Dios, ¿tá? Y está hablando de Jesús, y te lo voy a demostrar. Así que tenemos el Salmo 65, versículo 7. Tenemos el Salmo 89, versículo del 8 al 9. Atención. Salmo 89, versículo 8 y 9. Salmo 89, 8, 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como Dios? A ver, ¿quién? ¿Quién es como Dios? Solo Jesús, porque Él es Dios, Él es el Padre. Jesús abre el ojo a los ciegos, Jehová abre el ojo a los ciegos. Jehová anda sobre las ondas del mar, Jesús anda sobre el mar. Porque Jesús es Jehová, porque Jesús es el Padre. Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Y Jesús es el fiel y verdadero. Versículo 9, atención. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Me pregunto de quién estará hablando este versículo. Me pregunto de quién estará hablando este versículo. El que calma el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Después dice en el Salmo 89, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan tus ondas, tú las sosiegas. Ahora pasemos al Salmo 107, versículo 29. ¿Quién será? ¿Quién será esta persona? No personas, no tres personas. ¿Quién será esta única y sola persona? ¿Quién como tú? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién será este Jehová de los ejércitos que cambia la tormenta en calma? Salmo 107, versículo 29. Él cambia la tormenta en calma y se apaciguan sus olas. El que calma el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién será este Jehová? ¿Quién será? A ver, ¿quién será? ¿Neuronitas hay o no hay?
Marcos 4. Marcos 4. Marcos 4 del 33 al 41. Atención que también, ahora hay que prestar atención a este tema de las parábolas y claramente a esto de que Jehová cambia la tormenta en calma, tiene dominio sobre la braveza del mar, cuando se levanta sus ondas la sosiega. ¿Se entiende? Comparen Salmo 65 versículo 7, Salmo 89 versículo 8 y 9, Salmo 107 29. Comparen esto con esto que vamos a ver ahora en Marcos 4 del 33 al 41. Atención. Empieza así. Versículo 33. Y con muchas parábolas, atención, semejantes les hablaba la palabra, conforme ellos podían oír. Y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en privado les aclaraba todas las cosas. Y aquel día, cuando cayó la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le recibieron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas azotaban la barca, de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y despertándole le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Claramente es Jesús el que hizo esto, porque Él es el Padre, porque Él es el Todopoderoso. Por eso Él reprende al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Jesús es el Padre. Jesús es Dios Todopoderoso. Por eso Él tiene todo el poder. Él no tiene un poco de poder. No es medio poderoso. Él es todopoderoso. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y temieron en gran manera y se decían el uno al otro, ¿qué clase de hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Tengo la respuesta. Es el Padre. Es el Señor Dios Todopoderoso. Es Jesucristo. Porque el viento y el mar le obedecen. Así como dice en Salmo 107. Él cambia la tormenta en calma y se apaciguan sus olas. Tú tienes dominio, Jehová, Jesús. ¿Quién como tú, oh Jehová, Dios de los ejércitos? ¿Quién como tú, Jesucristo? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. El que calma el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. ¡Qué bárbaro! ¿No? Quieren tratar a Jesús de mentiroso todavía. Y de impostor. Si pensás así, no pienses que te estás yendo al cielo. Porque no te estás yendo al cielo. Así de corta, tío. ¿Te ofende? Qué bueno, convertite. Hereje. Mateo 8, del 23 al 27. Acá vemos algo parecido. Así que vemos que Jehová abre los ojos a los ciegos. Jesús hace lo mismo porque Él es Jehová. Jehová calma las aguas. Jesús hace lo mismo porque Él es Jehová, Él es el Padre. Jesús anda sobre las ondas del mar. Jesús camina, ¿no? Anda sobre el mar. Y Jehová hace lo mismo. Él anda sobre el mar, como está escrito en Job. Porque Jesús es el Padre, Jesús es Dios, Jesús es Jehová, Jesús es completamente Dios. No es un tercio de Dios, no es un semidios, no es un mini Dios, es 100% Dios. Que quede bien en claro eso. Y si sos convertido y salvo, lo estás entendiendo. Si por el otro lado, si no te estás yendo al cielo, estás ya... bueno, pero estás poniéndote mil peros, estás negando las escrituras, estás yendo en contra de la Biblia, porque no te estás yendo al cielo, por eso. Salmo 78, versículo 1 y 2. ¿Recuerdan esto en Marcos 4? Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra. ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir ahora los herejes? No, Jesús no hablaba en parábolas. Son capaces de decir eso, ¿eh? Son capaces. Absolutamente. Son capaces de decir, no, Jesús no hablaba en parábolas. Sí, Jesús hablaba en parábolas, claramente. Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme ellos podían oír. ¿Quién es el que en el Antiguo Testamento habla en parábolas? Fíjense lo que dice el Salmo 78. Salmo 78, versículo 1 y versículo 2 dice: Escucha, pueblo mío, mi ley
¿Quién está hablando acá? Jehová, porque dice mi ley, la ley de Dios, la ley de Jehová. Está hablando Jehová. Fíjense esto. Escucha, pueblo mío. ¿El pueblo quién? A ver, ¿qué pueblo mío? ¿Quién le está hablando a quién? El Padre a Israel. Por eso dice pueblo mío. Por eso dice mi ley. ¿Está? Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Amén? ¿O qué? ¿O qué? A ver, ¿excusa? ¿Peros? No. Amén. Amén. Abriré mi boca en parábolas. Oh. ¿Qué pasa? Te estoy sacando una carga, trinitario. No tenés que contar hasta 3, porque ya es demasiado trabajo para tus neuronas. Tienes que contar hasta 1 nomás. Mirá. Mirá la carga que te levanto. La palabra, en realidad, ¿no? Mirá la mochila que se te cae. Tenés que restar 2 números. Listo, deja de contar 2 números más, 2 unidades más. Tenés que contar hasta 1 nomás. No te complico la vida. En la Biblia, Dios no te complica la vida. No tenés que contar hasta 3. Tenés que contar hasta 1. Un solo Dios. El único Dios verdadero. Lo que sí tenés que leer la palabra y guardarla en tu corazón y creer en contexto lo que está escrito. Y sé que eso les cuesta mucho a los trinitarios. Versículo 2. Abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde la antigüedad. O sea que Dios va a abrir su boca en parábolas. Porque dice, pueblo mío, mi ley, ¿tá? Las palabras de mi boca, las palabras de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Abriré mi boca en parábolas. ¿Quién era el que hablaba en parábolas? Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, conforme ellos podían oír. Y estamos hablando de Jesucristo. Y acá dice Jehová habla en parábolas. Jehová habla en parábolas, Jesucristo habla en parábolas. El Padre habla en parábolas, Jesucristo habla en parábolas. No, bueno, pero eso es una profecía. Bueno, vamos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Pero. Vamos a Ezequiel 17. Pero. Creer en la Biblia no quieren. Pero. Por favor. Después se dicen cristianos. Ajá. Ezequiel 17, del 1 al 2. Ezequiel 17, del 1 al 2 dice: Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo. ¿Palabra de quién? ¿Palabra de quién? De Jehová. ¿Sabes leer? Sí, espero. Los que no saben leer ya se fueron de este video hace rato ya, ofendidos. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, propón una enigma y relata una... ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Parábola. O sea que, a ver, algo más simple de entender. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, propone un enigma y relata una parábola a la casa de Israel. Y bueno, después si seguís leyendo, ahí empieza la parábola y todo eso. O sea que Jehová hablaba en parábolas. Y justamente acá, esta parábola es a la casa de Israel. Y fíjense que, bueno, Jesús vino primero a Israel y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, conforme ellos podían oír. Jesús es el Padre, así de corta te lo digo. Estamos viendo acá todas las escrituras. Abriré mi boca en parábolas. Relata una parábola a la casa de Israel. Este es Jehová, claramente, es el Padre diciendo todas estas cosas. Pasemos ahora a Ezequiel 24, del 1 al 4. Ezequiel 24, del 1 al 4. Y vino a mí palabra de Jehová en el 9º año, en el mes 10º, a los 10 del mes, diciendo: Hijo de hombre, escríbete la fecha de este día. El rey de Babilonia se puso contra Jerusalén este mismo día. Y pronuncia una parábola. Parábola. A la casa rebelde y diles: así dice, ¿quién? Así dice, ¿quién? ¿Quién dice? Jehová el Señor. Jesús el Señor Jesús.
Jehová el Señor, un solo Señor, ¿ves? Que la Biblia no se contradice. Señor Jesús, Señor Jehová, un solo Señor. ¿Qué quiere decir? Que son la misma persona. Porque si fuesen dos señores distintos y hay un solo Señor, la Biblia estaría en problemas. La Biblia no está en problemas. Los que están en problemas son los que no creen en la Biblia. Son los que cuestionan la Biblia. Son los que detestan la Biblia en realidad. Esa gente está en problemas. La Biblia no está en problemas. La Biblia dice la verdad. Cuando sos un creyente de verdad y la usás correctamente, en contexto, y usás la lógica y usás las neuronitas, si dice la Biblia que hay un Señor, un solo Dios, una sola persona, ¿no? Y está el Señor Jesucristo y el Señor Jehová. Bueno, Jesús es Jehová. Jehová anda sobre los mares, sobre el mar, ¿no? Jehová anda sobre el mar. En el Antiguo Testamento, Jesús anda sobre el mar. Jesús es Jehová. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jesús abre el ojo a los ciegos. Jesús es Jehová. Jehová da pan a los hambrientos. Jesús multiplicó los panes, los peces, dio comida a los hambrientos. Jesús es Jehová. No hay mucha vuelta que darle. Fíjense. Y ahí, bueno, dice Jehová el Señor, Señor Jesús, Señor Jehová, un solo Señor, una sola persona. Pon una olla, ponla y echa también agua en ella, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda llena de huesos escogidos, y ahí empieza la parábola, ¿está? Bueno. O sea que, otra vez, Jesús habla en parábolas, Jehová habla en parábolas, porque son la misma persona. ¿Querés escuchar lo que opina Jesús al respecto? ¿Sabías que Jesús no es trinitario? Entonces, ¿por qué vos sos trinitario si Jesús no es trinitario? ¿Ves? Juan 10:30. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y mi Padre uno somos. ¿Cuántas personas? Uno. ¿Sabes contar? Si sos trinitario no sabes contar. Ni sabes leer. No sabes leer. ¿Qué querés que te diga? No sabes leer. Decir, no, bueno, tres personas. Jesús dice, yo y mi Padre uno somos. Tan difíciles de entender. La Biblia está ahí. Abrila, léela. Cree, que es más importante. Créela, cree lo que está escrito en la Biblia. En contexto, obviamente. Yo y mi Padre uno somos. Jesús nunca clamó ser el Padre. Por favor. Yo y mi Padre uno somos. Aparte, con todos esos milagros, con todas esas cosas que lees el Antiguo Testamento, las parábolas, Jesús y Jehová hacen lo mismo. Abrir los ojos a los ciegos, Jesús y Jehová hacen lo mismo. Andar sobre el mar, Jesús y Jehová hacen lo mismo. Calmar las ondas del mar, Jesús y Jehová hacen lo mismo. Y Jesús no es el Padre, pero anda a bañarte. Qué ganas de irse al infierno que tienen las personas, por favor, qué locura. Qué locura, este mundo es una locura. Y es triste la realidad. La realidad del ser humano es una tristeza tremenda. Qué terrible. Deuteronomio. Vamos a ver otra razón de las tantas que hay por la que Jesús es el Padre. Deuteronomio 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Obviamente, Señor con mayúscula, Señor de señores. Un solo Señor, Señor de señores, ¿no? Entonces, este Señor, Jehová, está por sobre todos los señores. ¿Queda claro? Eso es lógica simple. A, B, C, 1, 2, 3, 2 más 2, 4, bla, bla, bla. Es simple. Jehová es Señor de señores, entonces Él señorea por sobre todos los señores. Eso quiere decir Señor de señores. Él se enseñorea sobre todos los señores de la existencia. Por eso el título altísimo de Señor de señores. ¿Ok? Amén. Ahora, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Vamos a esto. Si leíste Apocalipsis 19, claramente ves que Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. O sea que Jesús también se enseñorea por sobre los señores. ¿Cómo es el tema entonces? ¿Son la misma persona? ¿Son la misma persona? Es así de simple. Jehová es Señor de señores, Jesús es Señor de señores. Son la misma persona. No puede haber dos señor de señores y uno quiere señorar sobre el otro y... ¿Cómo? No,
es una sola persona. Si entendés la divinidad bíblica, entendés todas estas cosas. Ahora, de lo contrario, no estás entendiendo nada. Son cosas que se entienden espiritualmente. Y aparte, recuerden, la divinidad es un misterio. Es un verdadero misterio. La Trinidad no es un misterio. Es una cosa que inventaron los católicos perdidos, que no tienen el Espíritu Santo. Entonces, para querer explicar a Dios, entre comillas, usaron filosofía que está prohibida en la Biblia, e inventaron el sistema más satánico de toda la historia, que es el catolicismo. Lo fundó Satanás, y es la doctrina principal del sistema más satánico, que es el catolicismo. La principal doctrina de ellos es la Trinidad. Entonces, no es un misterio. No es un misterio, son tres personas, tres dioses. Un viejo, una paloma y un hippie. Eso es la Trinidad. Y Dios no tiene nombre de mujer. No hay nada de misterioso ahí. Ahora, esto de que Jesús aparezca y diga mi Padre y ore al Padre, pero Él sea el Padre, y Jesús sea la verdad absoluta, y haga las cosas que hizo el Padre, y que hagan lo mismo, y diga yo y el Padre uno somos, y un montón de cosas que te dejan, ¿viste? Pero ¿cómo es esto? Bueno, de eso se trata un verdadero misterio. Que tenés que escarbar, por así decirlo, en las Escrituras para ir entendiendo. Y obviamente tenés que ser salvo. Como los católicos no son salvos, ellos no conocen a Dios. Ellos no conocen a Dios. Por eso la Trinidad no es Dios. La Trinidad no es el verdadero Dios. Esa es una de las razones más grandes que hay. ¿Está? El catolicismo no tiene el Espíritu de Dios. Nunca lo tuvo. Cuando alguien pasa a tener el Espíritu de Dios, es cuando es salvo. Ahí sí. Y ahí se aleja del catolicismo y ahí se aleja de todas las religiones. Así de simple. Ahora, vamos a la profecía sobre Jesucristo. Pero... Porque van a poner siempre un montón de excusas. Vamos a seguir derrumbando todas estas mentiras sobre Jesucristo. Y vamos a, desde la palabra, leer lo que está escrito sobre lo que iba a pasar, ¿no? Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño, esta es una profecía sobre ¿quién? Sobre Jesucristo, obviamente. Ya vamos a ver por qué. Pero esta es la profecía, esto es, qué sé yo, 600 años aproximadamente, 450, 500 por ahí, perdónenme si no soy exacto, pero son varios siglos antes de Cristo. Y estaba escrito esto, en Isaías 9, versículo 6 y versículo 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro. ¿Qué dice la profecía? Que un niño va a nacer. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Va a nacer un niño y el principado será sobre su hombro. O sea, él va a ser gobernador, va a reinar, va a tener el principado. ¿Tá? Sigamos, perdón. Y se llamará su nombre admirable. Su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ya está, Jesucristo es Dios. La misma profecía que estaba profetizando que Jesucristo iba a nacer, te dice que es Dios. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La profecía dice que iba a ser ¿qué? Ese niño iba a ser ¿quién? Iba a ser su nombre llamado ¿quién? Padre eterno. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesucristo. Ya tengo un video comprobándolo. Jesucristo es el nombre del Padre. Ese es el nombre del Padre, Jesucristo. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El único nombre, nombre sobre todo nombre, es Jesucristo. Por eso este niño que nace será llamado Padre eterno. Sí, Jesucristo es el Padre. La misma profecía dice que el Hijo iba a ser el Padre. Bueno, de eso se trata el misterio. Misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fuerte. Dios fue manifestado en carne. Ya vamos a ir a esa escritura de 1 Timoteo 3:16. Padre eterno. Jesús es el Padre. Acá está la profecía mismo. No podés negar esto. No podés negar decir, no, bueno, pero nada. Entonces no toques nunca más la Biblia. Si no crees en la Biblia, regalásela a alguien. Eso hace. Tenés la Biblia y no crees en la Biblia, regalásela a alguien y listo. Deja de decir, bueno, creo en Dios, creo en la Biblia. Mentira, no crees en la Biblia. Si rechazás todas estas escrituras. Sé honesto. Versículo 7.
Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite. ¿Por qué no tendrá límite? Y porque Él es el Dios eterno. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él es el Padre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No tenés que calentarte la cabeza, no. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Todopoderoso se va a encargar. Quédate tranquilo. El Hijo del Padre. Bueno, pero, ¿cómo? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Crees en la Biblia o no? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué hará? Hará que el Hijo sea el Padre. Hará que el Mesías sea el Dios Todopoderoso. Que nazca de una virgen. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hará todo lo que Él quiera. Todo lo que Él quiera. No lo que vos quieras, hereje. ¿Te pensás que Dios escribió la Biblia para qué? ¿Para que vos la corrijas? La Biblia hará todo lo que Él quiera. Lee Isaías 55. La palabra de Dios hará lo que Él quiera. Lo que Dios quiera. ¿Vos quién sos para...? No, bueno, a mí me parece que esto... ¿Quién sos? ¿Quién sos para cuestionar la Biblia? ¿Quién sos? No se viene nada bueno, para este mundo. Un montón de falsos cristianos. No se viene nada bueno, No se viene nada bueno. ¿Te pensás que se vienen cosas buenas para gente que cree que Dios es un mentiroso? ¿Te pensás que Dios está mintiendo acá? ¿Te pensás que la palabra de Dios miente? Y te esperás ir al cielo todavía. ¿Pensás que Dios es un mentiroso? ¿Que su palabra es mentira? ¿Y crees que vas a entrar en el cielo? ¿Todavía crees eso? Ay, no. Este mundo tiene que acabar mismo, Qué locura. Qué locura esta gente, che. Todavía no... yo no veo por qué Jesús sea el Padre. Bueno, y estás ciego y te estás yendo al infierno. Por eso no lo ves. Por eso no te estás dando cuenta que Jesús es el Padre. Ya desde el principio, ya la profecía decía que Jesús iba a ser el Padre. El Hijo es el Padre, porque un niño nos es nacido, Padre eterno. Caso cerrado, no se discute. Caso cerrado. Ahora pasemos a Miqueas. No, hay que darle duro a los herejes. Hay que darle duro a los herejes. Hay que darle con un palo a los herejes. Con un palo en el sentido predicando, ¿se entiende? Con un palo en el sentido de hablar y decir, hey, eso está mal lo que crees. Es herejía lo que crees. Hereje. La Biblia dice esto. Ese sería el palo, ¿se entiende? No estoy hablando de violencia física. Estoy hablando de redarguir, ¿está? Y acá hay palos para los herejes. Miqueas 5:2. Miqueas 5, versículo 2. Miqueas 5, versículo 2. Vamos a ver, ¿qué más dice la profecía sobre Jesucristo? Pero tú, Belén Efrata, ¿dónde nació Jesús? En Belén. En Belén de Judea, tribu de Judá. ¿Tá? El león de la tribu de Judá. Curiosamente, en las profecías dice que Jehová rugirá desde Sión. El león de la tribu de Judá, Jesucristo. Jesucristo es Jehová, date cuenta. Pero bueno, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. Un solo Señor, Señor Jehová, Señor Jesús. Un solo Señor. Un solo Dios, una sola persona en Israel. Y sus salidas, ¿de quién? De este Señor, que saldrá, ¿no? Desde Belén Efrata. Y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es el mismo ayer, ahora y para siempre. Ayer, hoy y para siempre. O sea, es... Ay, no entiende la gente, ¿Y por qué no están salvos? ¿No crees que Jesucristo es Dios? No estás salvo. Así de simple. Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Qué dice acá en Miqueas 5:2? Y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad,
desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Y este Mesías que nace en Belén Efrata, el que será Señor en Israel, sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Conclusión, Jesucristo, el Mesías, es Dios, es el Padre. Isaías 9:6 lo dice, Miqueas 5:2 lo dice, un montón de escrituras lo dicen. Las estamos viendo. Estamos hace cuánto ya, 1 hora y pico, 1 hora y media. Estamos viendo escritura tras escritura, escritura, diciendo y mostrándonos que Jesús es el Padre, Jesús es Jehová, Jesús es Dios, un solo Dios. Salmo 90. Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes... sí, ya leímos, bueno. Pero antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios, desde la eternidad. Compara escritura con escritura, el Mesías es Dios. ¿Por qué? Porque desde la eternidad. Sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmo 93, versículo 2. Salmo 93, versículo 2. Firme es tu trono desde entonces, tú eres desde la eternidad. Tú eres desde la eternidad. ¿Quién? Una sola persona. Tú, Dios, un Señor, un Rey. Jesucristo, Jehová, uno. No tres, uno. Salmo 102. ¿Por qué tanto énfasis? Y bueno, porque hay gente muy cabeza dura, ¿eh? Hay gente muy cabeza dura. No estamos en una época en la que la gente diga, sí, mira, la Biblia, sí, bueno, creo lo que está en la Biblia. No, la gente está haciendo mucha fuerza para ir en contra de la Biblia. Y bueno, por eso la dureza en mi tono. Es así. Hay que predicar, Hay que enseñar, ¿Qué va a hacer? Y otra vez, repito, mi enojo, mi indignación, mejor dicho, no mi enojo, no estoy enojado así. Mi indignación es contra los que enseñan herejías. Y contra los que promueven herejías y defienden herejías. La verdad que mi tono duro es contra ellos. Si estás recién aprendiendo y no sabes estas cosas, quédate tranquilo, no te persigas. No es contra vos nada de mi tono elevado de voz ni nada de eso. Aparte, las personas, si vos sabés lo que está en la Biblia y conoces a Dios, ¿por qué tendrías que preocuparte? El que está salvo y conoce a Dios no tiene que preocuparse. El que cree en las escrituras no tiene que preocuparse. Ahora, el que tiene cola de paja, ¿qué pasa, ¿Por qué la cola de paja? ¿Por qué te estás persiguiendo? ¿Hay algo que no está correcto ahí en tu vida con el Señor o qué? ¿Alguna herejía en la que estés metido o qué? ¿Qué pasa? A examinarse. Salmo 93, versículo 2, ya lo leímos. Firme es tu trono desde entonces, tú eres desde la eternidad. Dios es desde la eternidad, Jesús es desde la eternidad. Porque Jesús es Jehová, Jesús es el Padre, Jesús es Dios. Es un solo Dios, una sola persona. Salmo 102, del 25 al 27. Fíjense esto. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. El Creador, ¿no? Génesis 1, ¿qué dice? Dios, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Fíjense, versículo 26. Ellos perecerán y tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados. Otra vez, más, tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿De quién está hablando todo esto? De la divinidad, de Jesús, de Jehová, la misma persona. La misma persona. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Tú eres el mismo y tus años no tendrán fin y por siempre. ¿Algo más claro? Firme es tu trono desde entonces, tú eres desde la eternidad.
Desde la antigüedad tú fundaste las tierras. Y ya vamos a ver cómo en Hebreos, en Hebreos 1 el Padre dice que el Hijo es el Creador. Hebreos 1, léelo. Cree lo que está en la Biblia. ¿Qué más cree que te diga? Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Quién? Jesucristo, tú eres Dios. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por siempre. Compara escritura con escritura, está hablando de la misma persona. Jesús es Jehová, Jesús es el Padre, Jesús es Dios. Uno solo, tres partes, un solo Dios. Así nomás. Isaías 43, versículo del 10 al 13, fíjense esto. Isaías 43 del 10 al 13 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. No tiene nada que ver con los testigos de Jehová, son los falsos testigos de Jehová. Toda esa organización satánica no tiene nada que ver con la Biblia, con Dios, con nada. Es un otro instrumento de los masones creados por los jesuitas para crear confusión. Bueno, es toda una historia. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con los testigos de Jehová, ¿no? Los que se hacen llamar testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Fíjense esto es clave. Este versículo es clave. Para entender esto sobre el Padre y el Hijo, ¿no? Este es el versículo más importante, el que más te puede aclarar las cosas para vos que estás todavía. No, pero ¿cómo? El Hijo y el Padre. Escucha esto. Dios no miente, Jesús no miente. Eso es claro. Porque mentir es un pecado y Dios no tiene pecado. Si Jesús hubiese mentido, hubiese dado falso testimonio, él hubiese pecado. Entonces su sacrificio no sirve para nada, básicamente, porque un pecador murió por una cruz. Entonces no estamos yendo todo al infierno. ¿Está? Pero como Jesús no peca, Jesús no miente, y menos Dios, la misma persona también, Dios es incapaz de mentir, tenés que entender eso primeramente. Ahora, para entender esto entre el Padre y el Hijo, tenés que entender que en Filipenses habla de que Dios tomó forma de siervo. Por eso ves que dice que el Padre envió al Hijo y Jesús dice: mi Padre me ha enviado y Dios envió a su Hijo. Bueno, para entender por qué, fíjate este versículo. Isaías 43, versículo 10. Fíjense. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Tá? Mi siervo que yo escogí. Jehová escogió un siervo. ¿Tá? Fíjense esto. Pero ¿quién es ese siervo? Bueno, Filipenses habla de eso. Que Jesús tomó forma de siervo, siendo igual a Dios. ¿Tá? Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y acá Jehová dice: y mi siervo que yo escogí. Él mismo se escogió a sí mismo, porque no había otro capaz de hacer todas las cosas que hizo Jesucristo. A ver, recluta a alguien, a ver, que sea capaz de caminar sobre el mar, abrir los ojos a los ciegos, morir en la cruz para perdonar pecados, con una sangre limpia, sangre sin mancha, un cordero sin mancha. Recluta a alguno de los seres humanos. Imposible. El único que puede cumplir esto de ser el Mesías, este siervo del que habla Jehová, ser el Hijo de Dios, el único que puede hacer todas las maravillas que hace Jesucristo, que son las mismas maravillas que está escrito de Jehová, del Padre, es Jesucristo. El único que puede hacer eso es Jesucristo. ¿Se entiende? Por eso Jehová dice: y mi siervo que yo escogí. Porque si él tuviese que escoger a alguien, un simple mortal, un ser humano, imposible. ¿Se entiende? El único digno de honra y gloria es Dios. O sea, Jesucristo. Así de simple. Tenés que entender eso. Este versículo es clave para entender la divinidad. No la Trinidad, la divinidad, que es el verdadero Dios. La divinidad o la deidad. ¿Tá? Fíjense. Y mi siervo que yo escogí, o sea, el Hijo vino a dar testimonio del Padre. Vino a dar testimonio verdadero. Otra cosa, si vos ves al Padre, a Dios en toda su gloria, morís. Así de simple. Entonces, por eso Dios tuvo que tomar forma de siervo en semejanza de carne de pecado, obviamente sin pecado. Para que la gente al verlo no muera al toque. Por eso él nació de una virgen. ¿Ven? Dios tiene todo planeado. Por eso dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Todo estaba bien planeado por Dios. Por eso él nació de una virgen. Por eso todas las cosas, todo. ¿Usted piensa que Jehová hizo así nomás las cosas? No, las planeó bien, las hizo bien. Todo lo hace bien Dios. Todas las palabras cuidadosamente. Porque sabe que estaba el diablo ahí queriéndolo hacer que caiga en alguna palabra.
Por eso Jesús habló en parábolas, en misterios, en una forma en que el hombre común no pueda entender. Tenés que entender eso de Dios. Dios no piensa como nosotros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. ¿Entendés eso? Dios no es un simple hombre que escribió un libro. El libro, la Biblia, no fue escrito por simples hombres, fue escrito por Dios. Usando a hombres, sí, pero el autor intelectual de la Biblia es Dios. No es cualquier libro, la Biblia. Tenés que entender eso. Y eso mucha gente no lo entiende y no lo quiere ver. Y dicen de la boca para afuera, sí, sí, la Biblia, la palabra de Dios. Pero no tienen una idea de lo que se trata, del poder de la Biblia, de las maravillas de la ley de Dios, las maravillas de la palabra de Dios. No tienen una idea. Ahora, fíjense esto. Mi siervo que yo escogí, Jesucristo, ¿está? Ese es el siervo, ¿está? Que el mismo siervo que dice que aparece, perdón, en Isaías 53, mi siervo, ¿está? Ok, bueno. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis. Jesús que dice, el que me vio a mí ha visto al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Y qué dice acá en Isaías? Para que me conozcáis y creáis. Fíjense y entendáis que yo mismo soy. ¿Que yo mismo soy quién? Mi siervo. Jesús es el Padre es el Hijo, el Padre es ese siervo. Dios fue manifestado en carne. Mirarán a mí a quien traspasaron, dice Jehová. ¿Cómo no puedes leer y entender todas estas escrituras en la Biblia? Porque no estás salvo, por eso no las entendés. Por eso no te diste cuenta que Jesús es el Padre, porque no te estás yendo al cielo. Así nomás. Y Jesús claramente lo dijo en Juan 8. Fíjense esto. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por eso también Jesús advirtió de que vendrán falsos cristos. Fíjense, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jesucristo no está fuera de Jehová, porque Él es Jehová. No hay otro que te pueda salvar, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Jehová. Compara eso con esto. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jesús dijo en Juan 14, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Ves? Compará escritura con escritura. ¿Ves que hay que sentarse a leer la Biblia? ¿Ves que hay que convertirse de verdad para entender lo que dice la palabra y no salir a hablar estupideces? E implicar, pensar que Jesús es un mentiroso, que Dios es un mentiroso. Hay muy poca gente, perdón, mucha poca, nada que ver. Hay muy poca gente que se va al cielo, ¿eh? Impresionante. Fíjense esto. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo soy. Jesús diciendo todo el tiempo, yo soy. Jehová lo mismo, porque Jesús es Jehová. Y otra cosa, esto es profético. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios extraño. Le está explicando al pueblo judío en esto de lo que es la profecía. Jesucristo no es un Dios extraño. Jesucristo es ¿quién? Yo mismo soy. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. ¿Se entiende? Todo esto de las profecías hablan de que Jesucristo es el único y también la aclara todo esto en Hebreos. ¿Se entiende? Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Por qué tendría que explicar esto? Y porque hay gente que no entiende que Jesucristo es Dios. Entonces Jehová, muchos años antes de Cristo, ya lo estaba explicando. Yo anuncié y salvé e hice oír. ¿Ves? Como la palabra, como Dios sabe todas las cosas antes que pasen. Él ya avisó, ya explicó, che, este siervo que yo escogí, yo mismo soy. Isaías 9, versículo 6. Padre eterno, este niño, este Mesías, Padre eterno. Belén, van a ser en Belén, el Mesías. Sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. ¿Quién es desde la eternidad? Desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Tú eres desde la eternidad, desde la antigüedad tú fundaste la tierra. Mas tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Un montón de escrituras hay que prueban que Jesucristo es Dios, que Jesucristo y Jehová son la misma persona, de que el Hijo es el Padre, de que el Padre es el Hijo, de que Jesús es Jehová. Es un montón.
Montón de escrituras hay. Y ya las mostré en varios videos. Y que es una sola persona, ¿eh? Una sola persona. Dios no tiene nombre de mujer. Dios no se llama Trinidad. Dios se llama Jesucristo. Dios se llama Jehová. Fíjense. Aún antes que hubiera día, yo soy. Otra vez. Yo soy. Y no hay quien de mi mano libre. Yo lo haré. ¿Quién lo estorbará? Yo lo haré. ¿Quién lo estorbará? ¿Quién impidió? A ver, ¿quién se puso en el camino de que venga Jesucristo? Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se cumplió al pie de la letra. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que todo sea cumplido. Juan 1, versículo del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por ellos, no, por Él. Por Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay un solo creador. Todo fue hecho por Él. Vamos a ver ahora quién es el creador. Acá dice que el verbo es el creador. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del verbo. El verbo. Ahora fíjense esto. Colosenses 1, del 12 al 20. Atención. Colosenses 1, del 12 al 20 dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Atención. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Eso quiere decir que son dos personas distintas? Claro que no, son la misma persona. Te lo está diciendo claramente. El cual es la imagen del Dios invisible. O sea, lo visible de Dios es Jesucristo, el primogénito de toda criatura. Porque por Él, por el primogénito, por el que es la imagen del Dios, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito, por Él, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él, una sola persona, Jesucristo, Jehová, Dios, uno. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La verdadera iglesia, Jesucristo. Y Él es el creador. Todas las cosas todo fue creado por Él y para Él. Jesucristo. ¿Más claro? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, Jesucristo el principio. Y ya vimos quién es el principio y el fin. El Todopoderoso, Jesucristo, el Señor, único Dios, un Señor, uno. Pero bueno. El primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Completamente Dios. Jesucristo es completamente Dios. Pero dice, ¿cuál agradó al Padre? Bueno, le agradó a su alma, le agradó al Padre. El Padre es el alma de la deidad, de la divinidad. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué hizo el celo de Jehová de los ejércitos? Que Jesucristo sea todo. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Para que en todo, y el que es el principio, para que en todo tenga la preeminencia. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No podés usar 3 versículos y explicar y listo. No, la Biblia no es 3 versículos, loco. La Biblia es muchos versículos, son 66 libros en uno. Hay que tomarse tiempo con la Biblia. Proverbios 2, versículo 1. Más palabras, más versículos que prueban que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es el Padre, para ser más exactos. Proverbios 2, versículo 1. Hijo mío,
si recibieres mis palabras y mis mandamientos, atesorares dentro de ti, etc. Y vemos que varios capítulos de Proverbios dicen esto, ¿no? Guarda mis mandamientos y todo esto, ¿no? ¿Qué más dice? Proverbios 7, versículo del 1 al 2, dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Versículo 2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. ¿Quién más habló así? La misma persona. Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Hijo es el Padre es el Hijo, Jesús es Jehová, Jesús es Dios, es una sola persona. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Sí, él es el Padre. Acá parece, ¿no?, que va y viene, ¿no? Que habla que yo, que el Padre, que yo. Jehová hace lo mismo. Yo y Jehová, y yo y Jehová. En el Antiguo Testamento hace lo mismo Jehová. Habla de Dios esto y Jehová esto. Y cuando se manifiesta como el ángel de Jehová también. El ángel de Jehová dice, bueno, sacrifica a Jehová y qué sé yo, sacrifica a Dios. Y habla de ese modo. Se está refiriendo a sí mismo. Y Jesús dice, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Es lo mismo, Jesús está hablando de sí mismo. Gran controversia. Es la misma persona, él y el Padre. Es así. Versículo 23, atención. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará y mi Padre le amará. Será amado por mi Padre y yo le amaré y mi Padre le amará y yo le amaré y mi Padre le amará. Y me manifestaré a él, y vendremos a él, y haremos con él morada. Él y el Padre son la misma persona. Versículo 24. El que no me ama, como los trinitarios, como todos los herejes, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Pero por qué dice mis palabras? ¿Se está contradiciendo? No. Él es el Padre. ¿Se entiende? No son las palabras de su carne, son las palabras de su alma. Él es el Padre. Tenés que estar salvo para entender todo esto. Porque dice, mis palabras, y después dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿quién son? ¿Las palabras de Jesús o del Padre? La misma persona. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, la palabra del Padre, la palabra de Jesús, es lo mismo. Así de simple. Primera de Juan. Para cerrar. Primera de Juan 2, versículo del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Mandamientos de quién? ¿De Jesús? ¿De Dios? ¿De Jehová? Es lo mismo. Sus mandamientos. Sus, de él. Le conocemos, ¿no? Les conocemos a los tres. No, le conocemos, singular. Le conocemos a Dios, un solo Dios, no tres. Uno. ¿Ven? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, como hacen muchos herejes, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que piensa que Jesucristo es un mentiroso, un hipócrita, la verdad no está en él. Jesucristo no está en él. No se está yendo al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra. Gloria a Dios, bienaventurado el que guarda la palabra. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en Él, un solo Dios, singular, en Dios, en Cristo. Y a lo largo de las cartas de Pablo también vemos las iglesias que están en Cristo, en Dios, en Cristo, en Dios, el Padre, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos vosotros, la gente salva. El Padre está en el cristiano, el Hijo está en el cristiano. Son la misma persona. Jesús es el Padre. Vimos toda esta escritura. ¿Te podrá gustar o no mi tono? Bueno, la escritura es la escritura. Arreglate vos con la escritura. Es así. Yo no entiendo estas
gente que piensa que Jesús es un mentiroso, un hipócrita. Hay que defender la palabra, porque hay muchos herejes atacando la Biblia, atacando a Jesús, atacando a Dios, diciendo que conocen a Jesús, no lo conocen. Espero que se te haya revelado quién es Jesucristo. Jesucristo es el Padre. Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. La Biblia lo dice claramente. El que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? El que quiera verlo, que lo vea. El que no quiere, no lo ve. Es así. Dios no te obliga. Pero si estás salvo, tenés el Espíritu de Dios y lo estás viendo. ¿Por qué? Porque, como dijo Jesús, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Es así. ¿Qué más dice Jesús? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Conociendo al Hijo, conoces al Padre. Simple. Simple. Lee Mateo 11:27 y reflexiona. Si no se te reveló después de leer bastante las Escrituras, a ver, si recién empezás, te entiendo, ¿tá? Hay que ver cómo está. Pero si llevas años supuestamente de ser cristiano y no se te reveló que Jesús es el Padre, no sos cristiano, no te estás yendo al cielo. Porque Jesús claramente, lee las Escrituras, lee Juan 8:24, 8:27. Si sos cristiano, en algún momento se te tiene que revelar que Jesús es el Padre. Que Jesús es Dios, es una sola persona, es el Señor Dios Todopoderoso. Así que bueno, fíjense, a examinarse. Así que bueno, muchas bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video.